Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar con el evento de lanzamiento. Primero quiero darles la bienvenida. Es un gusto tenerlos y tenerlas aquí. Estamos muy entusiasmados por presentarles una publicación que venimos trabajando hace ya muchos meses desde ONU Habitat y creemos que es bastante relevante en el contexto que estamos viviendo. Mi nombre es Daniela Chong y soy analista de proyectos urbanos en la oficina de ONU Habitat para México y Cuba. Y como les comentaba, el objetivo de la sesión es presentar la publicación que hemos titulado Participación comunitaria en proyectos de espacio público y diseño urbano durante la pandemia COVID-19, experiencias y reflexiones de Iberoamérica y el Caribe. La publicación tiene casos de estudio y artículos que vienen de toda la región y muestran proyectos, experiencias, programas de diversos ámbitos y escalas. Y el objetivo, lo que buscábamos fue promover una reflexión plural y diversa acerca de los procesos de participación realizados durante la pandemia y poder así reconocer la diversidad de los contextos geográficos y socioculturales de la región. La selección de los casos y artículos que hemos incluido se realizó a partir de una convocatoria abierta por parte de la Oficina de ONU Habitat para México y Cuba, y recibimos más de 90 artículos y casos en total, y queremos agradecer sinceramente a todas las personas que participaron, porque gracias a su interés, y bueno, gracias a todos ustedes también por estar aquí, hoy podemos presentar esta publicación. Antes de llegar a eso, más adelante Lucía les va a presentar y les va a compartir el link donde pueden descargarla. Queremos abrir un espacio para poder dialogar con algunos de los autores y autoras sobre dos temas que creemos son muy relevantes que hemos incluido en la publicación. El primero es qué es la participación plena y efectiva, y el segundo, por otro lado, cuáles son los aprendizajes que que hemos obtenido, ¿no? Como colectivo a lo largo de la pandemia en procesos de participación comunitaria y cómo de allí podemos aplicarlos para poder mejorar los procesos de participación hacia el futuro. Quiero agradecer y presentarles a los autores y autoras que aquí nos acompañan. En la mesa 1 tendremos a Kiyomi Kaneko, licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y coordinadora de operaciones en New Story Charity. Tenemos también a Belén Desmesón, docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorante en Geografía Humana en Durham University. Y a Diana Alejandra Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía de Bogotá. Y en la mesa 2 nos acompañan Fernando Gutiérrez, candidato a doctor de University College of London. Tenemos a Daniel Millor, coordinador del proyecto Acertos y miembro de 14 y Arquitectura Sin Fronteras. Y por último también a Eliana Glaria, jefa de Cercanía y Prensa del Ente de Movilidad del Rosario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pasamos entonces a la primera mesa de discusión. Como comentaba, todos los artículos y casos de estudio dentro de la publicación destacan la importancia de la participación en los proyectos de transformación urbana, ¿no? O sea, de diseño urbano, de espacio público. Kiyomi, Belén y Diana Alejandra, los casos y artículos que ustedes han escrito se enmarcan en distintas ciudades que tienen contextos muy diferentes, desde Guadalajara, México, Iquitos, Perú, Bogotá, Colombia, y donde ustedes también han resaltado la importancia de la participación. Y en general creemos que la participación es un componente esencial del espacio público, no hay espacio público sin participación. Y sin embargo, también reconocemos que hoy en día todavía hay algunos ámbitos, algunos sectores donde no le dan la importancia debida a la participación, ¿no? Y donde todavía no se comprende esta importancia. Entonces les pregunto, desde su artículo, de su sector y experiencia, ¿cómo podemos explicar la importancia de la participación plena y efectiva? ¿Y a qué nos referimos con la participación plena y efectiva? ¿Qué es lo que comprende? ¿Y cómo impacta o beneficia la incorporación de participación comunitaria en la transformación urbana de nuestras ciudades? Doy paso primero a Kiyomi, luego a Belén y luego a Diana Alejandra y luego podemos tener una discusión.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, a todas y a todos por estar aquí y es un honor para mí pues estar presente con todas y todos los autores de esta publicación. Y bueno, para dar respuesta un poco a la pregunta, creo que desde la experiencia de nuestra investigación, a la plena participación de la ciudadanía en procesos de planeación pública resulta no solamente importante, sino también pues necesaria, ¿no? Nuestra investigación evidenció una situación que en realidad no creo que sea muy secreta y que sea necesario mirar muy lejos, y es que las ciudades en México, en el caso por lo menos de Guadalajara, ha sido desarrollada desde una lógica hegemónica, ¿no? Que es patriarcal, capitalista, centrada en el coche y pues centrada únicamente en el desarrollo económico, lo que claramente ha dejado en un segundo plano las necesidades reales de toda la población, particularmente de aquellos grupos marginados y vulnerables. En este sentido, nuestra investigación tiene en el centro la perspectiva de género para el análisis del espacio urbano, intentando poner en evidencia las desigualdades que hay en la planeación pública y cómo esto impacta el bienestar de la gente y de la población en general. Así, cuando los espacios se diseñan con los intereses de un solo grupo hegemónico, encontramos que todas y todas las demás nos vemos sustancialmente afectadas. Y pues bueno, es por medio de la participación de todas y todos que se logra pues contrarrestar lo anterior, ¿no? ¿Y de qué manera podemos lograr esto? Por medio de la participación integral en todas las etapas de un proyecto urbano, desde lo que es el análisis de la propuesta hasta el desarrollo de la propia propuesta y el monitoreo y evaluación. En este punto creo que es importante decir que las y los tomadores de decisiones tienen la tarea de diseñar estrategias que incentiven esta participación ciudadana, y tiene que haber un interés activo y real desde todas las esferas que componen pues la ciudadanía, para así crear una ciudad inclusiva y sostenible que ponga en el centro los intereses reales de las personas que pues se verán beneficiadas y o afectadas por el desarrollo de los proyectos urbanos. Creo que sin la incorporación de la perspectiva de todas y todos y las necesidades que todas y todos tenemos, pues las ciudades se vuelven espacios inutilizables y difícilmente vivibles para la mayoría de la población. Y creo que lo anterior quedó más que claro durante la pandemia, ¿no? Desde el encierro, desde la cuarentena, se evidenció cómo las ciudades no se encontraban listas para hacerle frente y adaptarse a esta nueva realidad. En este sentido, para transformar la realidad urbana y ciudades, creo que más bien para poder lograr la promesa, ¿no? De las ciudades para todas y todos, se debe dar desde la inclusión de todos los actores que componen las ciudades, pues las ciudades tienen una naturaleza interseccional, donde la activa voz de las perspectivas de todas y todos se deben ser incorporadas en los proyectos de escala urbana. Y ya para cerrar mi intervención, habría que decir que una ciudad construida desde la perspectiva de todas y todas las personas se convierte en una ciudad que tiene un sentido de identidad, de responsabilidad y de apropiación, mucho más que en los casos que se desarrolla de maneras distintas. Los beneficios de la participación pública en procesos metropolitanos creo que son infinitos. Se potencializa el desarrollo social, se impulsa la activa construcción de ciudadanía, se vuelven espacios de regeneración del tejido social, y pues estos procesos además nos obligan a reconfigurar la idea de dicotomía público-privado que todas y todos creo que tenemos, y a repensar lo que significa el desarrollo de la ciudad. Gracias. Gracias, Kiyomi. Doy la palabra a Belén. Sí, bueno, gracias por la invitación. También quisiera recalcar que vivimos en tiempos complejos, ¿no? De cambio climático, de pandemia, de urbanización acelerada y en nuestra región en particular, de una creciente desigualdad social que se manifiesta en la fragmentación, en la segregación espacial de nuestros territorios y nuestras ciudades. Y estos desafíos están interrelacionados entre sí, ¿no? No podemos, por ejemplo, buscar soluciones para combatir los efectos del cambio climático o la pandemia sin hablar de justicia social y ambiental. Y para ello proponemos que las soluciones tienen que ser implementadas de manera conjunta y diseñadas y pensadas de manera colectiva, ¿no? Arturo Escobar y Marisol de la Cadena hablan del pluriverso, donde no existe un único mundo, sino múltiples realidades, que se vincula con la intervención anterior, que actualmente vemos que un solo discurso se impone ante otras maneras de entender y evitar la Tierra, y vemos cómo esta mirada no logra captar la complejidad y diversidad de conocimientos y realidades, y por lo tanto no es capaz de generar soluciones pertinentes. Por eso es necesario el encuentro entre múltiples voces, realidades, anhelos y capacidades en la generación de diversas aproximaciones para los desafíos de nuestra época. Por eso nosotros hablamos de coproducción antes que participación. La participación implica la inclusión de diferentes grupos en propuestas o proyectos que ya están previamente
establecidos por otros, mientras que la coproducción promueve la reflexión colectiva sobre qué es lo que se tiene que hacer, es decir, busca la transformación de los métodos de gobernanza hacia la generación de plataformas más horizontales, no solo en la toma de decisiones, pero también en cómo los recursos, tanto naturales y sociales, son gestionados. Y por otro lado, reconocemos el enorme potencial que tiene la propia ciudadanía en trabajar de manera colectiva y solidaria en tiempos de crisis. En nuestra región vimos incontables ejemplos de esto en las ollas comunes para combatir la creciente inseguridad alimentaria, pero los impactos de la pandemia fueron diferentes en diferentes zonas y barrios de nuestras ciudades. Es importante reconocer este conocimiento local e integrarlo en la generación de programas y políticas para que estos respondan mejor no solo a las necesidades particulares, sino que puedan aprovechar mejor las capacidades innatas de la población. Y ya por último, es importante dejar de lado esta creencia que el Estado, la academia o los expertos somos los que tenemos las soluciones para los desafíos del siglo XXI, ¿no? Puede ser que la solución tecnológica ya esté ahí, pero ¿cuál es esa verdadera solución? ¿Es la solución aplicable y viable en todas las ciudades? ¿Puede la ciudadanía apropiarse de esa solución y utilizarla en su día a día? Está demostrado que la participación en todo el proceso, desde el diseño, la implementación, el mantenimiento y el cuidado de los espacios colectivos, genera un sentido de pertenencia y de apropiación que hace que las propuestas se vuelvan sostenibles en el tiempo. Y la única forma de generar soluciones apropiadas para el contexto es dialogando con la ciudadanía y reconociendo cuáles son los recursos locales, tanto materiales como de conocimiento, que puedan ser integrados en la propuesta de soluciones pertinentes. Muchas gracias, Belén. Doy pase a Diana Alejandra, por favor, para tu intervención. Muchas gracias, Daniela. Primero que todo, saludarlos a todos en nombre de la Defensoría del Espacio Público y del maravilloso equipo que tenemos en la Escuela de Espacio Público, quienes sin ellos pues, no habríamos podido construir este maravilloso proyecto. Cuando hablamos de participación ciudadana, y les voy a hablar un poco desde la gobernanza y desde quienes tenemos la responsabilidad de gobernar o de tener un cargo en alguna alcaldía o en alguna ciudad o en algún estado, como lo queramos llamar, por lo general cuando son entidades tan técnicas que se dedican mucho al estudio y a la parte técnica, se olvidan y dejan de lado el tema de la participación. Y eso nos ha ocurrido a nosotros en la Defensoría del Espacio Público porque consideramos en muchos casos que lo que se hace desde la parte técnica, estudiosa, académica, es lo que está bien. Y puede que sí, pero si no se tiene en cuenta lo que dicen los ciudadanos, lo que dice la comunidad, pues aparentemente lo que nosotros consideramos que está bien no es ni lo funcional, ni lo práctico, ni lo necesario para la ciudadanía. Y ese es el reto que tenemos nosotros con este maravilloso proyecto de Transforma tu Entorno. Y es cómo lograr esa participación incidente. Porque podemos generar muchos canales de participación, ir a escuchar en el método tradicional, encerrar a la comunidad en un salón, presentarles un PowerPoint, decirles que llenen una lista de asistencia y muchas gracias, yo te informo y nos vimos y seguramente con eso fue la participación. Pero la participación incidente no es donde nosotros, quienes estamos de este lado como funcionarios públicos, hablamos. Es donde nosotros como funcionarios públicos escuchamos. Y ahí es donde está el clic de la participación que de verdad permite que se cumplan los objetivos de cubrir las necesidades y por supuesto pues lo que la gente quiere en su entorno. Y eso es lo que ha logrado Transforma tu Entorno. A través de procesos innovadores, nosotros tenemos un tema de innovación pública que está basado en pensamiento de diseño, con 3 puntos importantes como son la inspiración, la ideación y la implementación, y que han logrado a través de esta metodología innovadora, que nos la traemos del sector privado para el sector público, que es la innovación pública a través del pensamiento de diseño, pues logramos que la participación sea realmente incidente. Y por supuesto, pues con el objetivo principal de lograr escuchar a la ciudadanía. Lo que nosotros logramos con Transforma tu Entorno es que permite que la ciudadanía se involucre realmente en un proceso de participación a través de la acción.
no solamente en decir es que yo necesito, es que acá sería mejor, sino es yo participo, yo hago y yo estoy ahí. Así que es un proceso también de apropiación, en este caso del espacio público, que le es el más cercano a estas comunidades. En San Cristóbal teníamos un predio que era totalmente un basurero, literal, era un basurero para la comunidad, donde los mismos vecinos arrojaban la basura ahí y que por supuesto pues a través de esta metodología innovadora, con procesos de escucha, con diferentes reuniones, donde de verdad nos sentamos desde lo técnico y con la participación de la academia a decirle a la comunidad qué es lo que se necesita, pero escuchándolos a ellos también, pues logramos acciones colectivas, no solamente desde nosotros como Estado o como gobierno, que tenemos la capacidad de transformar los entornos, sino con la compañía y la incidencia de la ciudadanía para poder apropiarse de un espacio público, por supuesto, pero además que realmente sí fuera transformado y no se quedara en un simple proyecto o en un render o en qué bonito y espérame, yo hago un proceso burocrático de contratación y en 3 años te hacemos un nuevo parque. No, eso fue en el corto plazo, con la participación ciudadana, en modelos de co-creación, escuchando a la ciudadanía y, por supuesto, transformando el entorno. Por eso nosotros tenemos este maravilloso proyecto que ha sido uno de los pilares de la participación incidente en la Defensoría del Espacio Público, que se ha caracterizado por ser una entidad absolutamente técnica. De hecho, nosotros somos la entidad técnica asesora de la Alcaldía Mayor de Bogotá para los temas de espacio público. Entonces ahí a veces una pequeña desconexión con la ciudadanía y ese ha sido el reto que hemos asumido, por supuesto, desde este año, es cómo conectarnos nuevamente con el ciudadano, con la ciudadana, con los niños, con las mujeres, porque todos vivimos el espacio público de una manera distinta y, por supuesto, cómo esa conexión nos permite cumplir con objetivos reales, que se sientan, que se vean, pero que la gente lo sienta también de ellos. Eso es un poco transforma tu entorno y eso es lo que quisimos nosotros plasmar en la publicación que ustedes tienen hoy pues en sus manos. Muchísimas gracias, muchas gracias a las tres, aquí Yomi, Belena y Ana Alejandra. Quiero tal vez profundizar en un tema, tenemos algunos minutos más, que las tres han resaltado y es las personas involucradas en el proceso y a quién, digamos, se involucra en esta participación comunitaria, ¿no? Y han resaltado también, claro, en este contexto de desigualdad urbana, donde hay muchos grupos vulnerables, en condición de vulnerabilidad, ¿cómo definimos, tal vez, pregunto a ustedes y tal vez basados también en sus artículos y en los casos en que vienen trabajando, ¿cómo podemos, cómo definen durante el proceso de planificación quién debe participar y cómo se adaptan para poder involucrar a grupos tan diversos que tienen necesidades distintas, ¿no? Y deseos distintos, y cómo desde nuestro rol, desde su rol de cada una de ustedes, facilitan esa participación real, ¿no? Esa coproducción, esa participación incidente de la que están mencionando. Ahí abro micrófono a las tres, quien quiera participar primero. Diana Alejandra, adelante. Bueno, gracias. Para no perder el hilo, nosotros, como les venía contando, tenemos nuestra metodología basada en pensamiento de diseño y en la primera fase, que tiene que ver con la inspiración, es donde tenemos la mayor parte de participación ciudadana. Como transforma tu entorno no es lo mismo en un parque donde la comunidad pues es una comunidad de bajos ingresos, hacerlo en una bahía de estacionamiento que se iba a transformar ahora un punto de encuentro donde las personas que conviven allí o que están alrededor son personas de altos ingresos, pues el proceso de participación es totalmente distinto. Entonces, en esta primera fase es muy importante contar con una caracterización, sobre todo contar con esa caracterización y hacer un poco de geografía humana y ver cómo nosotros, a quién le estamos llegando y por supuesto lo que les decía anteriormente es escuchar las necesidades de la comunidad. Acá hay un tema muy importante y es que es necesario en los procesos de participación tener en cuenta la voz de las mujeres,
porque las mujeres en los casos, o en el caso de la manera como se vive la ciudad, no es lo mismo para las mujeres que para los hombres. Las mujeres vivimos las ciudades, las caminamos, las sentimos, las recorremos de una manera totalmente distinta a lo que la viven, la sienten y la recorren los hombres. Y lo mismo aplica para los niños y las niñas. Si nosotros en primera infancia tenemos un enfoque basado en niños y niñas, esto de cierta manera, no es que sea al 100% que se cumpla el objetivo, pero de cierta manera, si nosotros garantizamos la accesibilidad, la equidad, la garantía de derechos a los niños y las niñas, es casi que estamos elevando eso al total de la población. Si para un niño es fácil caminar un andén, puede ser fácil para una persona adulta. No necesariamente en todos los casos, porque ahí tendríamos que incluir a las personas en condiciones de discapacidad, pero esa es otra discusión. En ese caso, para nosotros sí es muy importante poder hablar con todo tipo de población y hacer esa caracterización. Pero esa caracterización no es posible si no se hace a través de un modelo de escucha, que es el que está en nuestra metodología IIII, que es la primera fase de inspiración. Muchísimas gracias. Belén, Kiyomi, no sé si ustedes quieran responder también. Sí, claro. Creo que también es importante ver que hay diferentes conceptos sobre qué significa un espacio público o un equipamiento público, infraestructura, también reconociendo la diversidad de realidades, ¿no? Una cosa, o del concepto mismo de ciudad, trabajando en la costa, sierra, selva, trabajando en México, en Colombia, o en nuestro caso en particular en la Amazonía peruana, y la necesidad de ampliar ese entendimiento de cuáles son los espacios colectivos que suceden y que se necesitan en las ciudades, ¿no? Trabajamos con comunidades de pescadores o gente comerciante, cuyo concepto de espacio público no son los parques, las plazas, las calles, con, digamos, un modelo más occidental o tradicional de pensar. Entonces, más allá de un enfoque de género, creo que es importante también tener ese enfoque interseccional, ¿no? Que reconoce conocimientos, visiones indígenas o locales, las diferentes etnias, idiomas y entendimientos del mundo. Y que muchas veces son vulnerables en el sentido de que no son incorporados en esta metodología, ¿no? Entonces, por eso pensamos en la participación también desde un punto cero, entendiendo, revisitando qué es el concepto de espacio público, de infraestructura y de necesidades que se puedan tener, ¿no? Y ahí más bien, luego de hablar con la población, ver cómo se puede conectar a programas, iniciativas desde el sector público que pueden incorporar, porque reconocen que también hay necesidades y aptitudes similares, ¿no? O sea, en el caso del trabajo que venimos realizando en la Amazonía, es el tema del acceso al agua y el saneamiento, pero vistos no desde una perspectiva tecnocrática o desde la provisión de esta en, por ejemplo, viviendas individuales, que es lo que usualmente se trabaja, sino realmente cómo incentivar entonces el espacio colectivo y las actividades colectivas que ya se dan de por sí, con el tema de las lavanderías, de la cocina comunitaria, etcétera, promoviendo también no solamente la provisión de espacios e infraestructura necesaria, pero también sus espacios de encuentro y diálogo, y como mencionaba Diana Alejandra, hay un fuerte componente ahí de mujeres, niños, etcétera, que son los quienes permanecen la mayoría de tiempo en esos espacios públicos, ¿no? Muchas gracias, Belén. Kiyomi, no sé si quieres terminar antes de pasar a la siguiente mesa de discusión. Sí, claro. Brevemente, creo que tanto Belén como Diana pues ya han dicho puntos muy importantes y creo que rescató, ¿no? El tema de la importancia que tiene realizar el diagnóstico y el análisis previo, ¿no? Al acercarse a las comunidades para entender realmente con quién estás trabajando, ¿no? Y una vez que ya logramos establecer esos canales de comunicación, como dijeron ambas, creo que es súper importante entender cuál es la realidad de cada persona, ¿no? Porque como decía Belén, creo que empezando desde el propio entendimiento de lo que es el espacio público, lo que es la ciudad, podemos empezar a entender realmente cuáles son las necesidades de todas y todos que conforman pues ese tejido social. Y creo que si bien es un proceso sumamente complicado y complejo de hacer,
y que quizá no siempre va a salir de la manera más adecuada y obviamente va a tener que ser reforzado con el paso del tiempo. Es un proceso que es necesario y que por más fallido que pueda llegar a ser al final, es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Y lograr tener una perspectiva inclusiva en la que todos tengan una voz y que realmente los espacios públicos sean diseñados alrededor de estas, porque pues como dije en mi intervención, realmente si no al final terminan siendo espacios inutilizables y poco vivibles y al final, por lo menos en los casos de proyectos públicos, terminan siendo pues un desperdicio, ¿no? Incluso del presupuesto de la institución pública. Entonces, pues sí, creo que eso y también un poco lo que decía Belén de construir desde nosotras mismas qué es lo que entendemos de ciudad y llegar muy abiertas al diálogo para volver a construir el pensamiento de ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres por sus valiosas intervenciones. Creo que han rescatado puntos muy importantes y que además los escuchamos desde distintos lugares y sectores, ¿no? De los que ustedes provienen. Ahora quiero dar pase a Joshua, quien va a presentar y facilitar la segunda mesa de discusión. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos por estar aquí. Antes que nada, quiero recordarle a la audiencia que en esta segunda mesa tenemos la participación de Fernando Gutiérrez, candidato a doctor de UCL, Daniel Millor, coordinador del proyecto Acertos, y Eliana Glaria, jefa de cercanía y prensa en el ente de la movilidad de Rosario. Muchas gracias a los tres por su participación. Y dando un poco de contexto respecto a la pregunta, sabemos que la implementación de procesos participativos en la creación de proyectos de espacio público y diseño urbano siempre implica ciertos retos y obstáculos dependiendo del contexto en el cual se estén realizando estos proyectos. Sin embargo, la pandemia trajo consigo una serie de condicionantes y retos que nunca habíamos visto y al que probablemente nadie se había enfrentado. Y la pregunta va respecto a eso, ¿cuáles fueron estos retos que la condición de la pandemia trajo consigo? ¿Cómo desde sus diferentes ámbitos y proyectos los abordaron? ¿Qué podemos aprender de ellos? Y sobre todo, a partir de esto que estamos aprendiendo, ¿cómo podemos mejorar los procesos de participación, ya sea en momentos de crisis como la pandemia o no? Entonces, comenzamos primero con Fernando, con la primera intervención. Seguimos con Daniel y después con Eliana. Adelante, Fernando. Hola, muchas gracias, Joshua. Y quisiera nada más aprovechar para agradecer este gran trabajo de ONU Habitat y, bueno, de Lucía, de Daniela, por echar a andar este proyecto desde hace varios meses atrás, ¿no? Recordando tal vez un poco cómo empezó en particular mi intervención y mis inquietudes sobre narrar qué es lo que estaba pasando específicamente en el centro histórico de la Ciudad de México y los retos que se iban presentando específicamente en el espacio público, me viene mucho a la cabeza, ¿no? La idea, este gran cuestionamiento sobre la muerte del espacio público y recordar tal vez el trabajo de grandes autores como Sorkin, como Mike Davis, entre otros, ¿no? Que estaban cuestionando la viabilidad y la relevancia desde los 90s sobre esta redefinición de lo que significa el espacio público en nuestros entornos, en nuestras ciudades actuales, ¿no? Entonces creo que la pandemia vino a revivir en muchos sentidos. Digo, si bien esta pregunta no es que ya haya tenido alguna respuesta puntual o que ya haya estado fuera de relevancia, pero creo que la pandemia vino sin duda a revivir estos cuestionamientos sobre la importancia del espacio público en nuestras ciudades, sobre la importancia de quién utiliza el espacio público y cómo, y sobre la importancia de qué grupos son incluidos o son excluidos específicamente de los espacios públicos, ¿no? Y a partir de ahí, mi investigación se ha enfocado en intentar revelar ciertos grupos vulnerables que han sido muchas veces excluidos o estigmatizados por políticas públicas de regeneración urbana. Y para ello he propuesto más como este entendimiento desde una parte más esencial, desde una parte tal vez más humanística, ¿no? Valiéndome un poco de etnografía, de mucho trabajo
de convivencia y de vivir un poco el espacio público a través de distintas perspectivas, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que este significado relativo ha sido como, de la importancia del espacio público, ha sido como bastante evidenciado durante la pandemia, ¿no? No podemos, sin duda, comparar la manera en la que nosotros mismos experimentamos o nos desarrollamos en el espacio público, y tampoco podemos comparar la forma en la que quizá el cierre o el confinamiento afectó a poblaciones específicas vulnerables, ¿no? Y luego, por último, pues bueno, creo que la pandemia también, y en tema de ciudad y en procesos de apropiación y de utilización del espacio público, pues ha mostrado estas grandes diferencias nuevamente de clase, ¿no? De etnias, de ciertos caracteres vulnerables de la población, y que bueno, que ha sido mucho más evidente en el simple hecho de quién puede o no quedarse en casa. Voy a terminar hasta aquí mi intervención, y si hay tiempo continuamos después en la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Daniel, adelante. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo simplemente, por contextualizar, nosotros trabajamos en el Levante español, en un barrio, una barriada, bueno, en la ciudad de Alicante, que se conoce como el barrio del cementerio. Y para un poco entender, nosotros llamamos este tipo de situaciones, nos gusta utilizar el término de vulnerabilidad urbana. Y nos gusta el término porque la idea de la vulnerabilidad urbana yo creo que refleja muy bien esa triple vulnerabilidad, ¿no? Que es social, es económica y es residencial. Y el COVID lo que nos ofreció fue una situación de crisis generalizada, donde aparecía una situación de igualdad en la que la igualdad normativa, sobre todo aquí el confinamiento que fue muy estricto, lo que mostró es que cierta gente vio rotos completamente sus rutinas, sobre todo la gente que vivía muy al día. Y lo que puso de manifiesto es que frente a la indefensión con esta ruptura de mecanismos, aparecieron oportunidades comunitarias que fueron muy interesantes. En concreto, nosotros en el artículo relatamos la creación de un banco de productos esenciales que fue liderado completamente por el vecindario y se utilizó a las ONGs, a mí en concreto, se nos utilizó como un recurso más, un recurso, digamos, de este segundo grado, y a partir de ahí nosotros fuimos entendiendo que a través de este tipo de trabajos con la comunidad, partiendo de los liderazgos vecinales y de las conexiones que se iban generando, podíamos trabajar mucho más la autonomía, y empezamos a trabajar la idea de espacios públicos productivos, como de huertos comunitarios, etcétera, sin perder el norte de esta regeneración urbana participativa, que era la que ya teníamos un poco en mente, y entendiendo que la vulnerabilidad urbana en sí puede ser entendida como un problema de salud pública. Entonces, ahora mismo, nosotros un poco lo que contamos en el artículo es cómo todo este proceso que ya teníamos un proceso de participación en curso, a través del COVID y de esta presencia de la pandemia, nos ha hecho reformular las maneras de actuar en el barrio, pensando en la participación comunitaria como un medio para trabajar la salud comunitaria en sí, pero también como una herramienta para repensar los espacios públicos y también repensar actuaciones colectivas de espacios más íntimos como es la vivienda. Y bueno, también doy paso, luego podemos igual seguir ahondando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Eliana, por favor, adelante. Bueno, buen día para todos y para todas. Quiero iniciar agradeciendo, porque la verdad que es un placer que la adecuación del sistema de transporte de la ciudad de Rosario forme parte de esta publicación. Y antes que nada también quiero agradecer al equipo de trabajo de movilidad, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Creo que lo fundamental en este caso es tener personas comprometidas para trabajar con la ciudadanía, caracterizadas por la empatía, por el compromiso y el amor a todo esto. Nosotros presentamos la adecuación del sistema de transporte y ustedes dirán, ¿qué es eso? En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, contamos con un sistema de transporte urbano de pasajeros regulado que cuenta con 2 empresas privadas y una estatal,
Y la pandemia trajo consigo una crisis sanitaria, sí, pero también trajo una crisis económica que dejó a muchos ciudadanos sin transporte urbano de pasajeros porque tuvimos 80 días de paro, 80 días de paro de actividades. La gente no podía movilizarse. Por esta razón tuvimos que hacer modificaciones en el sistema de transporte que se adaptaran a esta demanda para poder lograr que la ciudadanía vuelva a subirse al colectivo. En este caso tuvimos en cuenta la participación ciudadana como en todos los procesos. Nosotros somos un equipo que justamente se llama equipo de cercanía, que ante cualquier intervención en la vía pública estamos presentes. En la ciudad de Rosario tenemos distintos distritos que se dividen en 6 y cada distrito tiene diferentes barrios con diferentes realidades. Por esta razón, creímos que era necesario que si íbamos a hacer estas modificaciones en el transporte, que era adaptarlo a la demanda de la gente, debíamos armar un plan de trabajo con todos los conocimientos que teníamos, pero a la hora de implementarlo, teníamos que tener en cuenta también esas sugerencias que nos hacía la ciudadanía. Por esta razón, nosotros ofrecimos este plan de trabajo con estas modificaciones al sistema de transporte, pero le dijimos a la ciudadanía que queríamos reunirnos, que nos dijeran quiénes querían hacerlo. Empezamos a realizar distintas reuniones y ahí aparecen los retos. Las diferentes restricciones nos limitaban a la hora de reunirnos, empezamos a implementar la virtualidad, pero en muchos casos, en muchos sectores vulnerables, eso no era posible, así que hacíamos reuniones en diferentes plazas, en el lugar que sea necesario para que toda la ciudadanía sepa cuáles iban a ser los cambios y antes de la implementación tener en cuenta y sumar al plan de trabajo todas esas modificaciones que la ciudadanía nos hacía y eran factibles. Por eso creemos que fue fundamental el reto, el objetivo en sí era recuperar el sistema de transporte, pero que se adaptara realmente a las necesidades de la gente y no hay nadie más que el vecino y la vecina que conozca realmente cuáles son esos cambios que van a hacer que el sistema vuelva a ser el que era antes de la pandemia. La realidad es que fue un trabajo muy grande y tuvimos muy buena respuesta. Pudimos implementar un montón de sugerencias de vecinos y vecinas en el proceso y creemos que es fundamental que para que el sistema realmente llegue al lugar que queremos que llegue, teníamos que tener esto en cuenta. Fue fundamental implementarlo luego de realizar reuniones en todos los distritos de la ciudad, ya sean virtuales o presenciales, y eso realmente se notó porque la ciudadanía hasta el día de hoy nos sigue solicitando reuniones. Nosotros seguimos en el proceso de emergencia, el sistema sigue en emergencia, pero estamos recuperando usuarios y usuarias. Bueno, dejo por acá y cualquier cosa sigo. Muchas gracias a los tres. Sí, creo que mencionan puntos muy importantes, sobre todo creo que sobre el reconocimiento de las necesidades diferenciadas, los diferentes grupos que usualmente son excluidos. Y justo continuando con la conversación, me gustaría preguntarles cómo es que el COVID y los retos que trajo consigo y los aprendizajes que nos dejan pueden promover o incluso permitir una participación plena de todos estos grupos que usualmente son vulnerados o excluidos de estos procesos de participación. Entonces, si gustan levantar la mano para poder participar. Fernando, adelante. Gracias, Joshua. Yo creo que pues no hay respuesta cerrada. Seguimos aprendiendo, seguimos intentando darle voz a grupos que han sido estigmatizados o excluidos a través de la historia. Y digo, no quiero sonar con un discurso de estamos viendo más de lo mismo o más de lo de siempre, pero es parte de una realidad, ¿no? Entonces, yo lo que podría rescatar y lo que he leído de esta publicación de ONU Habitat, que no la he terminado de leer toda, pero es como esta importancia de entender métodos y metodologías de procesos participativos o incluso de entendimiento del lugar, de entendimiento del espacio público desde un carácter más esencial, como un primer paso, ¿no? Y como una receta, perdón, o como algo que no puede ser implementado como una receta de cocina o como una gran teoría, ¿no? Sino entender las necesidades puntuales, los grupos puntuales que ocupan los espacios públicos o las ciudades en donde estamos desarrollando nuestro trabajo y a partir de ahí entonces poder pensar, dar este siguiente paso a la implementación de procesos participativos que respondan a las necesidades en donde nos estamos desarrollando. Muchas gracias, Fernando. Daniel, seguimos contigo.
Sí, yo creo que en la línea para... Nosotros lo que hemos visto es que el COVID en concreto ha sido una oportunidad para repensar lo colectivo, un problema, una crisis, ¿no?, que ha sido muy colectiva, pero que ha afectado de forma muy diferencial a gente tanto dentro de los barrios como, desde luego, de forma muy diferencial a gente de ciertos barrios con respecto a gente de otros barrios. Y en este sentido, nosotros lo que hemos visto ha sido un gran potencial para ir generando inteligencia colectiva, no solo a través de la identificación de esos problemas compartidos, sino también a través de la identificación de recursos que la comunidad ya tiene para responder a estos problemas. Y entonces, bueno, para nosotros sí que ha sido un gran salto sobre todo el tener enfrente a una comunidad, lo voy a decir así de forma un poco simplista, pero un poco demasiado asistida, o más bien muy acostumbrada a una lógica más asistencial, que se quedaba en el problema, y ahora con el COVID y con este inicio, pues, en concreto del Banco de Alimentos, del huerto comunitario, cada vez tenemos mucha más gente que directamente viene a decir, oye, yo creo que yo puedo echar una mano en esto, creo que puedo, y creo que en ese sentido la pandemia sí que ha tenido mucho que ver, ese cambio de perspectiva, y que podemos, sin tampoco simplificar, como ya digo, pero creo que sí que podría ser leído como una oportunidad, este tipo de crisis, una oportunidad para afrontar de forma colectiva y desde abajo problemas que hasta hoy se afrontaban desde una perspectiva muy institucionalizada. Muchas gracias, Daniel. Eliana, cerramos contigo. Bueno, en nuestro caso es reforzar un poco de lo que comentaba al inicio. Fue una situación inédita, la pandemia nadie la esperaba. Lo que es el sistema de transporte en la ciudad de Rosario, en este caso puntual, le modificó la vida a un montón de personas, sobre todo en los barrios. Nosotros hacemos un trabajo constante en los diferentes barrios y conocemos cuáles son las realidades de cada uno de ellos, pero la pandemia nos trajo otra nueva realidad, de acostumbrarnos a tener un vínculo cara a cara, de visitar a ese vecino o vecina, tuvimos que adaptarnos a la virtualidad, a ofrecerle a ese vecino o vecina y comentarle que existía otra manera de comunicarnos. Y también justamente esto de que comentaba de hacer parte a la ciudadanía del proceso de planificación hizo que entendieran que muchas cosas no eran factibles. Esta pandemia nos hizo pensar que muchas veces las cosas que solicitamos no son factibles y que pueden esperar, y que podemos pensar en un proyecto que sea mejor para la mayoría de la ciudadanía. La realidad es que nos encontramos con un montón de sorpresas a la hora de planificar junto a la ciudadanía, e incluso hicimos capacitaciones en algunos barrios para que la gente pueda acceder a la virtualidad, porque hay que entender también que hay sectores vulnerables que no tienen acceso. Tenemos puntos digitales en los diferentes distritos, que eso lo ofrecimos a la ciudadanía con personal de la municipalidad para que pueda ayudar también a las personas y que puedan acceder desde el distrito a una computadora, a internet, y puedan formar parte de estos procesos. Entendemos que la comunicación se tiene que adaptar al vecino, a todas las realidades. Por esta razón, nosotros no solo nos comunicábamos presencialmente, dependiendo de las restricciones, o por la virtualidad, sino también que volvimos a imprimir folletos. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, tenemos la lógica del papel cero. Entendíamos que debíamos acercarnos al vecino y entregarle un papel donde tuvieran en cuenta los recorridos y toda la información necesaria. Y ese vecino y esa vecina fue agradecido y está agradecido hasta el día de hoy. Así que quiero resaltar y cerrar con esto, que es importante siempre, ante todo proceso, la participación de la ciudadanía para lograr grandes resultados y que haya sentido de pertenencia. Muchísimas gracias, Eliana, y muchas gracias a los tres. Creo que, como decía Fernando, seguimos aprendiendo y esta conversación podría seguir. Ahora, muchas gracias por su participación. Pasaremos a la presentación oficial de la publicación. Entonces le voy a pasar la palabra a mi compañera Lucía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joshua, y buenos días a todos y todas. En principio, muchas gracias, Kiyomi, Belén, Diana Alejandra, Fer, Daniel y Eliana. La verdad es que pusieron en la mesa muchísimos temas que son sumamente relevantes, pero además de ser relevantes, son muy contemporáneos, ¿no? Al final, esta nueva realidad que nos vino a traer esta crisis sanitaria, como decía Daniel, pues también nos trajo esta oportunidad para repensar la práctica
creo también como nos dio esta oportunidad para identificar con mayor profundidad, ¿no? O con mayor crudeza, ¿no? Que existen todas estas múltiples realidades, que no todos somos una persona con todas sus capacidades que va todos los días a trabajar, sino que existen muchas realidades y que además esas realidades cambian a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esta pandemia pues, nos vino a destacar esa parte porque además cambió muchas de nuestras actividades cotidianas, de lo que entendíamos como cotidianidad, de lo que entendíamos también o entendemos como colectividad. Y bueno, creo que lo que nos vinieron a platicar realmente, pues nos ayuda a entender esto, ¿no? Y también lo que creo que es sumamente relevante es eso, ¿no? Cómo estas prácticas, cómo estos análisis críticos nos ayudan a avanzar la práctica hacia temas que ustedes pusieron de manera muy concreta sobre la mesa, ¿no? Pensar en participación incidente, pensar en tener una visión mucho más humana y entonces hacer uso de otras herramientas como la etnografía, ¿no? También cómo podemos realmente generar esa capacidad de escuchar y generar las herramientas institucionales para que esa capacidad de escuchar no se quede como en un mero ejercicio como de catarsis, sino que realmente se vincule a la toma de decisiones y que realmente se vincule a la materialidad del entorno urbano, ¿no? La inteligencia colectiva, ¿no? Creo que al final el ejercicio que estamos haciendo con esta publicación, con esta mesa de diálogo, es justamente ir hacia allá, ¿no? Hacia esa inteligencia colectiva, que creo que cuando hablamos de participación comunitaria, pues tendría que ser una parte esencial de la participación, ¿no? Cómo generar inteligencia colectiva y sin duda algo que nos mencionaba Belén, cómo pensar en la práctica hacia la coproducción, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos ir pensando en el término de la participación, que justo ya va a evolucionar, ¿no? Y no se queda en la participación, sino va evolucionando hacia esa coproducción, ¿no? Entonces, de verdad, yo les agradezco sinceramente porque pusieron temas súper relevantes en esta mesa que, bueno, nos ayudan, nos facilitan muchísimo la introducción a la presentación. Entonces, Dani, si me pudieras ayudar, por favor, con la presentación. Muchas gracias. Bueno, y también quiero en este punto agradecer a todas las personas que participaron en las convocatorias. La verdad es que en estas convocatorias tuvimos un gran éxito y recibimos más de 90 artículos y casos de estudio. Fue un gran trabajo de curaduría para seleccionar los casos de estudio que incluimos. Nos hubiera gustado incluir muchos más artículos y casos de estudio porque de verdad que tiene información muy, muy valiosa, pero bueno, al final teníamos que cerrar la publicación en cierto número y bueno, tuvimos que realizar este trabajo de curaduría, pero de verdad les agradezco mucho también a todos los autores y las autoras, que muchos de ellos están por aquí. Les agradezco profundamente porque sin ustedes esto no sería posible. Y bueno, quiero comenzar platicándoles cómo es que surgió la idea de esta publicación. Y es que el año pasado, durante el 2020, desde la oficina de ONU Habitat México, estábamos trabajando en un proyecto en la ciudad de Cancún, que justamente era un proyecto de espacio público y que por lo tanto involucraba procesos de participación. El inicio del proyecto, afortunado o desafortunadamente, coincidió con el inicio de la pandemia aquí en México, ¿no? Cuando realmente llegó con mayor fuerza la pandemia a México. Y esta situación nos hizo pues estar cambiando constantemente los planes. Seguramente muchas de las personas que están participando en este momento y que también se enfrentaron a situaciones similares, ¿no? Que bueno, nos obligó a estar repensando, cambiar fechas, ¿no? Cambiar logísticas de los procesos de participación durante muchos meses hasta que la situación era insostenible y teníamos que tomar una decisión, ¿no? De qué hacer con el proyecto. La determinación que se tomó fue comenzar a implementar las actividades de participación
aplicando medidas de seguridad y principalmente haciendo uso de plataformas virtuales, ¿no? La implementación de estos ejercicios de participación pues nos llevó a enfrentarnos a muchos retos. Todos estos retos estaban relacionados con la condición de crisis sanitaria, y al enfrentarnos a todos estos retos, pues reflexionábamos sobre temas emergentes, ¿no? Que eran intrínsecos a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y nos surgían muchos cuestionamientos, ¿no? Como quién participa y quién no, por qué son esas personas las que participan en los procesos de participación, qué factores político-administrativos llegan a limitar la participación efectiva, y sobre todo, ¿qué podemos aprender de la implementación de los procesos de participación en momentos de crisis para fortalecer la práctica? Pensamos que si logramos implementar un proceso de participación en un momento de crisis, quería decir que había mucho que aprender para aplicar a otros procesos de participación, porque se había logrado implementar un proceso en una situación sin precedentes, con una serie de retos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, Dani. Esto nos hizo reflexionar que, y así como nosotros nos habíamos enfrentado a estos procesos, seguramente había muchos otros casos similares, ¿no? Y fue ahí cuando decidimos como abrir la conversación y comenzar a generar este proceso para generar la publicación. Como bien les mencionó Dani, esta publicación tiene por objetivo reflexionar sobre los procesos de participación involucrados en proyectos de espacio público y diseño urbano en Iberoamérica y el Caribe bajo el contexto de la pandemia COVID-19, ¿no? Y no hace falta mucho ya ahondar en la importancia, ¿no? Que desde las agendas globales, que desde la nueva agenda urbana ya se le da al espacio público, ¿no? Creo que ya la pregunta no es por qué el espacio público, porque creo que ya todos comprendemos cuál es su importancia, ¿no? Ahora lo que nos queda es cómo generamos las herramientas, los mecanismos necesarios para hacer espacios públicos, para hacer del entorno urbano que realmente se convierta en esta plataforma para generar soluciones a todas las problemáticas, tanto viejas como a todas las problemáticas emergentes a las que nos enfrentamos toda la población. La siguiente, por favor, Dani. Entonces, bueno, acá les mostramos como algunas imágenes que componen los diferentes casos de estudio, los proyectos. Creo que todos abordan aprendizajes muy interesantes. Todos abordan la contextualización del proyecto, que nos ayuda a entender de mucho mejor manera cuáles fueron esos retos y cuáles fueron esos aprendizajes. La siguiente, por favor, Dani. Gracias. La siguiente, por favor, Dani. Y bueno, en términos generales les platico un poquito sobre la estructura de la publicación. Inicia con 7 artículos de opinión. Estos artículos conforman nuestro marco teórico, donde se introducen algunos conceptos, algunos temas que después son ejemplificados por medio de los casos de estudio. Son 11 casos de estudio que vienen de diferentes países, vienen de México, Colombia, Perú, Argentina, España, Chile, Uruguay y Bolivia. Y a través de todos estos casos de estudio podemos ver una gran diversidad de voces y de realidades, y también de prácticas de cómo se fueron afrontando a los diferentes situaciones, ¿no? y retos que iban surgiendo. La siguiente, por favor, Dani. Y este es el mapa donde se muestran todos los casos de estudio y los artículos. Como pueden ver, pues hay una gran diversidad. La siguiente, por favor, Dani. Y bueno, los casos de estudio tienen una estructura muy similar para facilitar su lectura. La siguiente, por favor. La siguiente.
Y bueno, como les comentaba, en estas convocatorias tuvimos un gran éxito. Entonces, además de los casos de estudio y los artículos que se incluyen en la publicación, también quisimos agregar un repositorio digital con otros casos de estudio que, si bien no tuvimos la oportunidad de incluirlos, son casos de estudio también sumamente interesantes. Entonces, en la publicación están los vínculos para que puedan acceder a la información de cada uno de estos casos de estudio, que también son sumamente interesantes. Y por último, la publicación concluye con un decálogo de participación. En este decálogo lo que tratamos de hacer fue justo identificar los aprendizajes más importantes de cada uno de estos casos de estudio y tratamos de sistematizarlos en 10 puntos o en 10 principios que hablan justamente de cómo avanzar hacia la participación plena y significativa, considerando estos nuevos conceptos, ¿no? Cómo podemos hacer que avanzar en la práctica de la participación realmente para avanzar hacia mejores ciudades y para avanzar hacia procesos de transformación urbana que realmente no dejen a nadie atrás, ¿no? La última, por favor, Dani. Entonces, bueno, aquí concluimos la presentación. Nos pasamos un poquito del tiempo porque, bueno, la conversación en las mesas de discusión estaba muy bueno. Entonces, pues nada, concluimos agradeciéndoles a todos y todas por su presencia. Los invitamos a descargar la publicación. Acá está el QR, el vínculo, sino en la página directo de ONU Habitat México. Ahí pueden descargar la publicación y, bueno, no solo descargar la publicación, pero los invitamos a continuar con esta conversación, ¿no? Los invitamos a que que este no sea un proceso cerrado, sino a que sigamos hablando, sigamos conversando sobre este tema, porque creo que no hay mejor forma de avanzar, de innovar, de evolucionar la práctica. No hay mejor forma que esta, ¿no? Generando y compartiendo conocimiento. Entonces, yo les agradezco mucho también a Dani, Joshua, Itzel, que están por aquí también. Y bueno, me despido agradeciéndoles también de parte de toda la oficina de ONU Habitat México. Muchas gracias. Daniela, a ti y a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana. Muchísimas gracias por la invitación y a todas por participar. Lo mismo digo, muchísimas gracias y espero que nos encontremos pronto nuevamente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Quillón. Gracias, Belén. Muchas gracias por todo. Saludos. Muchas gracias.